¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por volvernos a escuchar en este martes 3 de noviembre. Soy Arnoldo Cuellar, integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. La que concluyó fue una semana negra para Guanajuato. Una semana que quedará en la historia como un momento de bochorno, de vergüenza y de dolor profundo. Fue la semana en la que se localizaron en Guanajuato las fosas con cadáveres de personas asesinadas más abundantes en la historia de la entidad. Una entidad que además durante los últimos años ha tenido una historia de violencia criminal terrible sin parangón pues, en muchos años, probablemente quizás desde la Revolución Mexicana o desde la Guerra Cristera no se vivía este nivel de violencia, potenciado ahora además por una sociedad más numerosa, más dinámica, mejor comunicada. Y esto sin duda está marcando a toda una generación en Guanajuato y también está marcando en buena medida el rumbo de la entidad y lo que deberán hacer los próximos gobiernos de Guanajuato, sobre todo para distanciarse de la gran omisión y de la muy escasa responsabilidad que están mostrando los actuales responsables de gobernar Guanajuato y los que lo hicieron anteriormente. Estas fosas no son nuevas, están ahí desde hace algunos años. Quizás alcanzan al anterior gobierno de Miguel Márquez Márquez. Son el reinado, son la muestra, son el fruto perverso del reinado de un grupo criminal en la zona sur de Guanajuato al que se le permitió la más absoluta impunidad. Acabamos de documentarlo en una mini producción de video que hoy mismo dimos a conocer aquí en Laboratorio de Periodismo, como hace apenas 3 años el fiscal Carlos Amarripa, en esa época Procurador General del Estado, en el último año de gobierno de Miguel Márquez Márquez, negaba con énfasis tener la menor idea de que existiera en Guanajuato un grupo de delincuencia organizada surgido localmente. Esto pese a que se acababa de dar a conocer un video por el propio grupo delictivo en las redes sociales, donde surgía el nombre que a la vuelta de los meses y de pocos años se volvió famoso en todo el país y en el mundo, el Cártel de Santa Rosa de Lima, un pequeño poblado en el municipio guanajuatense de Villagrán, en el centro del estado, y que erigía un momento y una época de terror en una docena de municipios de Guanajuato y con influencia en otros más. Diego Sinue Rodríguez Vallejo, en una tardía aparición ante los medios de comunicación, una entrevista exclusiva a un solo medio, al periódico Correo, dice que acabó en Guanajuato una época de oscuridad. Me llama la atención este término, porque si con época de oscuridad Diego Sinue Rodríguez Vallejo quiere referirse al gobierno de su antecesor Miguel Márquez Márquez, lo cual sin duda yo comparto. Lo que no entiendo es por qué entonces decidió adoptar a dos de los principales responsables de esa política oscura y negra que arrojó esa sombra sobre Guanajuato, precisamente Carlos Amarripa y Alvar Cabeza de Vaca. En esa entrevista que ya les presentamos aquí y que les relato, Samarripa aseguraba que no tenía ninguna noticia sobre un grupo criminal ni sobre su líder y que en todo caso esto debería corresponder al ámbito federal. En el ámbito federal, esto ocurrió en 2017, pocos meses atrás, ya el general Arturo Velázquez Bravo, jefe de la comandante de la 16ª Región Militar, había hecho público su enojo, su descontento por el hecho de que en Guanajuato no se estuviera persiguiendo a un criminal que parecía ser el que estaba generando los mayores problemas. Después se dijo el mayor generador de violencia de Guanajuato, José Antonio Yepes Ortiz el Marro. Ya desde entonces el ejército mexicano, bajo el gobierno federal que encabezaba Enrique Peña Nieto, le tenía puesta la mira, por lo menos lo tenía en algunos análisis, como un delincuente que estaba construyendo un imperio en base al robo de combustible en el Bajío. Y sin embargo, Samarripa decía no darse cuenta. Ese era el mensaje público que mandaba.
Fueron pocos los meses que pasaron, de octubre de 2017 a enero de 2019, para que el marro saltara a la fama nacional e internacional, cuando la famosa guerra contra el huachicol desatada por Andrés Manuel López Obrador, cuando las mantas amenazando al presidente de la República colocadas en la refinería de Salamanca y en puentes sobre la carretera Celaya-Salamanca, pues llevaron su nombre a las primeras páginas y a los espacios de los noticieros y lo dieron a conocer, y además se generó como respuesta la incursión del ejército mexicano y de la marina directamente a Santa Rosa de Lima para tratar de desmantelar este imperio criminal al que Guanajuato, su procurador, su secretario de seguridad, sus policías municipales habían tolerado, con el que habían contemporizado y muy probablemente le habían permitido y se habían asociado en algunas de sus empresas criminales, o por lo menos se hacían de la vista gorda, y no precisamente porque sí, sino porque participaban de los beneficios. Todo esto no ha sido investigado. Diego Sinue Rodríguez Vallejo decidió no entrar en esas complicaciones, si es que él lo decidió, si no es que alguien más lo decidió por él, y ratificó sencillamente a los responsables de lo que hoy llama una época oscura de Guanajuato. Imposible entender estos conceptos que no tienen consecuencias prácticas en los hechos. Este imperio criminal que actuó a sus anchas fue el que pudo asesinar a tantas personas y ocultarlas en estas fosas que hoy estamos descubriendo, detrás de lo cual pues hay una gran cantidad de víctimas a las que fue forzoso el golpeteo constante desde la propia Procuraduría de Justicia cuando acudían a pedir informes o a presentar denuncias, que les forzó a organizarse, que los llevó a tratar de encontrar en la solidaridad y en la movilización, en el apoyo de algunos activistas, la posibilidad de expresarse y de presionar a las autoridades. Desde el Estado se construyeron ambas cosas. Desde el Estado de Guanajuato, bajo el gobierno de Miguel Márquez Márquez y también el de Diego Sinue, se construyó la impunidad que permitió esta masacre, esta catástrofe humanitaria. Y desde el gobierno de Diego Sinue y sus áreas de seguridad y su Fiscalía Autónoma y la Procuraduría, que era su antecedente, se construyó también esta respuesta social por la insatisfactoria atención y a menudo revictimizante que recibieron durante años. Ese es el Guanajuato que de pronto se plantean los sueños de los gobernantes, querer saltar al primer mundo y ser un estado exitoso con historias muy bonitas de industrialización, de turismo, de jóvenes que se van al extranjero a estudiar y regresan a modificar la realidad, que solo existe en esas cabezas y en esas ansias de trascendencia de gobernantes que no quieren ver los problemas reales. Y se construye un discurso propagandístico, el cual se aceita, se estimula con muchos millones de pesos para medios de comunicación, que bueno, pues es su negocio, están en eso, pero además están viviendo fuertes crisis por otras partes ante la caída de las audiencias, ante la pérdida de otros espacios publicitarios, los comerciales muy golpeados por la pandemia y desde antes de la pandemia por la posibilidad de las redes sociales que permiten ya mucha interacción más directa que los viejos medios de comunicación tradicionales. Hoy el gobierno se erige en el salvador de muchos de estos periódicos, muchos de estos noticieros, muchos de estos programas televisivos y también algunas páginas de internet que no existirían sin el oxígeno que les da la publicidad oficial. Y en base a eso se tratan de construir narrativas que muy poco tienen que ver con la realidad y que difícilmente podrán convencer a ciudadanos que viven la afrenta diaria del crimen, de la inseguridad, la mayor y la menor, la que les quita a sus familiares y también la que les roba el teléfono a sus hijos, y la tranquilidad cuando escuchan disparos en la noche y escuchan sirenas en la mayor parte de las ciudades de Guanajuato, porque los asesinatos no han parado, incluso con la detención de José Antonio Yepes, con la detención del Azul. En Guanajuato hace falta una intervención mucho mayor, una reformulación de políticas públicas profundas y no esta tolerancia con funcionarios que parecen haber hecho de la crisis de violencia su mayor fortaleza, su principal negocio, su sostén político. Y uno se pregunta,
¿Qué está pensando o qué están pensando los estrategas del Partido Acción Nacional, los grupos de poder detrás de este partido que buscan que las cosas no cambien en Guanajuato y se mantengan tal cual? Aspiran a que la gente siga votando por ellos, no obstante el muy mal servicio que les están ofreciendo, el muy mal producto que les están dando. No lo sabemos. Parece ser que tenemos el peor gobierno de la era panista de Guanajuato en este momento y que ya solo bajo maniobras y truculencias muy de la era priista, copiadas de la era priista, como es la manipulación con los votos, ahora bajo el esquema de grandes cantidades económicas para la compra de los mismos, aspira a mantenerse en el poder. Pero esto no tiene nada de moderno. Tener fosas clandestinas, tener impunidad de la magnitud de la que tenemos en Guanajuato, tener compra de votos y fraudes electorales no constituye de ninguna manera el cemento que puede unir a una sociedad moderna. Y esas dos velocidades, probablemente muchas más, a las que se mueve Guanajuato son las que alimentan las contradicciones que estamos viendo detonar en muchos lados. No son fenómenos aislados, la violencia que vivimos, la desaparición de jóvenes en su mayor parte, los asesinatos y ahora la localización de estas fosas clandestinas. Esta es una mezcla que tarde o temprano detonará por muchas otras partes, se volverá explosiva. No puede ser que una política de incentivar a la industria, a la atracción de inversiones, de un lado descuide de manera radical la seguridad. No puede ser que una política que pretende convertir a Guanajuato en potencia turística y invertir grandes recursos de dinero en historias agradables, en propaganda, en manejo en los medios de comunicación, simplemente se olvide del tema de la seguridad. Mientras Diego Sinoé se plantaba frente a conductores de noticieros nacionales en base a grandes contratos publicitarios para hablar de la feria de Hannover, que esta vez fue virtual, o de que se logró traer a Guanajuato una oficina de 20 personas que organiza esta feria y presentarlo como un gran logro, o la reunión anual de industriales, etcétera. Eh, Noticias que difícilmente alcanzaban las portadas de los medios pese a su empuje publicitario. Todo esto vio como a las pocas horas la noticia de las fosas daba la vuelta literalmente al mundo y aparecía en los principales medios de comunicación. Eh, Hay las posibilidades de mantener este discurso en esta doble vía, por un lado una propaganda con los pies de barro y por otro lado una realidad despiadada, terrible, ominosa, los primeros que la resentimos somos los habitantes del Estado, los que votamos cada 3 años. Se ve complicado. Hace falta una gran autocrítica de este gobierno que encabeza Diego Rodríguez Vallejo para tratar de replantearse en verdad a dónde quieren llevar a Guanajuato. Los vemos muy emocionados ya con la posibilidad de construir candidaturas, de otorgar eh, garantías a algunos alcaldes de que pueden reelegirse, abrir la puerta a otros, que el secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala se venga a gobernar León, pero todo eso es un juego en la cúpula que no atiende las urgencias profundas de la realidad. Hay zonas de Guanajuato, zonas importantes, zonas en el entorno de las grandes ciudades, donde ya el crimen organizado maneja su propia ley, donde las autoridades civiles están borradas, están sometidas y donde el Estado se ha replegado. Son numerosas las pequeñas ciudades donde han cerrado las agencias del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado, por razones que no han sido explicadas. No se sabe si es por temor a ataques, si es por razones económicas, lo cual suena difícil en vista de los grandes presupuestos que maneja la Procuración de Justicia en este estado desde hace mucho tiempo y de los que tampoco se da cuenta clara. Parece una locura, un sinsentido que se construye ese gran búnker con todas estas instalaciones en Guanajuato, donde está el fiscal, ahí en la comunidad de Cervera, pero se cierre la oficina de Jerecuaro y la de Coroneo y probablemente la de Acámbaro para concentrar todo en Celaya y eso se repita en otras partes del estado. Este repliegue tampoco obedece
a la modernidad que se quiere para Guanajuato. No puede ser que la feria de Hannover se logre traer con una franquicia reducida a León, pero que se olvide que a unos kilómetros de ahí, en San Francisco del Rincón, en los pueblos del Rincón, en los municipios aledaños con Jalisco, la violencia crece y las incursiones de grupos criminales también se presentan con mayor normalidad cada vez. Alguien en el gobierno tendría que estar pensando ya en cómo empatar esas dos realidades. Nadie les pide que se olviden de la política de promoción. Esa debe de seguir. Lo que no puede hacer es que se convierta en la alfombra debajo de la cual barrer los graves problemas de la inseguridad, de la pandemia, que también están por ahí, regresan ya y vamos a hablar de ello, o de la desigualdad que se vive en muchas regiones del estado y que es un caldo de cultivo para la cooptación que hace el crimen organizado de cuadros. Bueno, pues eso es lo que esta semana vimos, esta semana negra que se agravó aún más por la incomprensión que se sintió desde el gobierno del estado, la falta de empatía y la falta de solidaridad. No vimos mensajes de Diego Sinue en 3 o 4 días del descubrimiento de la fosa, por supuesto tampoco del fiscal general ni del secretario de seguridad, y apareció por ahí una despistada Sofía Huet, hoy estrenando un nuevo cargo y un nuevo sueldo, para explicar por qué había dicho alguna vez que en Guanajuato no había fosas y yo tenía que reconocer que sí había fosas clandestinas y hacer un galimatías técnico que lo único que hace es evidenciar su discurso pues, falso, ramplón, simplón, que solamente quiere tratar de ocultar cosas y no aclararlas, ni mucho menos explicarlas. Pero bueno, eso es lo que hay, es lo que Diego Sinue ha decidido que sea la cara de su gobierno. No parece no entenderlo, porque escoger voceros con tanta precariedad intelectual, pero así lo han decidido. Parece ser que va muy en el tono y muy de la mano con lo que este gobierno quiere hacer. Cuando hay demasiado dinero para pagar a los medios de comunicación, suele acompañarse de una imaginación muy escasa. Y hay que decirlo, el dinero nunca ha sustituido a la imaginación. Vamos a seguir analizando estos temas. La fosa de Cortázar aún no se tiene contabilizada con exactitud el número de víctimas que pueden estar ahí, pero entre ambas probablemente estemos cerca de los 100 asesinados y desaparecidos en esas fosas, que viene a incrementar esta contabilidad nefasta en la que Guanajuato se ha visto inmersa en los últimos años y que nos tiene en el liderazgo de la violencia en México. Les decía, y este es otro punto que quiero abordar para cerrar esta intervención el día de hoy, sobre el tema de la pandemia. Si observan las cifras, los registros de la Secretaría de Salud, que están muy bien planteados gráficamente en el centro COVID de PopLab, podrán apreciar que desde la segunda semana de octubre empezó el repunte de casos en Guanajuato, que nos ha colocado de nuevo en una curva muy sinuosa, porque tenemos este fenómeno donde los fines de semana se caen los registros de casos positivos porque el laboratorio no trabaja o trabaja a medio gas y luego aumentan hacia la mitad de la semana. Pero no obstante esos tropiezos estadísticos, probablemente metodológicos, la curva es muy clara y vamos de nuevo hacia una fase de ascenso. Esto ya tendría que estar prendiendo alarmas en el gobierno y estar planteando un regreso a una etapa más conservadora en cuanto a las restricciones a la movilidad, un semáforo naranja antes de llegar al rojo, sobre todo para que los alcaldes tengan el sustento para poder manejar en sus municipios mayores restricciones a las actividades no esenciales. Nadie dice que se pare totalmente, cosa que parece imposible en esta sociedad, pero sí eliminar factores de riesgo y controlar la pandemia o administrarla en la medida que llegue el invierno y se presentan también mayores complicaciones. No parece que el gobierno nadie quiera estar tomando esta decisión. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, sigue instalado en esta idea de buscar próximamente la candidatura a la alcaldía de Irapuato, muy probablemente ya distrayéndose de forma
sustancial de las obligaciones que le plantea la emergencia sanitaria que vivimos. Pero como lo veíamos en el apartado anterior, es un gobierno de apariencias, es un gobierno que no busca atacar los problemas de la realidad, sino hacer ver que están haciendo las cosas bien, aunque sea solamente con simulación y con el respaldo de un aparato publicitario, que hay que decirlo, cada vez funciona menos. Bueno, son el par de comentarios que quería dejarles esta noche, no sin antes agradecerles como siempre el favor de su atención. Nos vemos aquí pronto, seguiremos revisando estos y otros temas en el próximo martes. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Muy buenas noches, pásenla bien.